capítulo 12 y verso 26 del libro de Marcos está escrito de la siguiente manera: en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés y en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios habló diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Damos gracias al Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí, hermanos, nuevamente con ustedes compartiendo un mensaje del Evangelio de Jesucristo. Hoy voy a ministrar un mensaje que lo he titulado La resurrección de los muertos. Es un honor para mí compartir la palabra con cada uno de ustedes y les pedimos, hermanos en la fe, que se conecten conmigo hasta el final de esta predicación. Si usted tiene alguna pregunta con respecto a cómo va a ser el día, la hora, el momento, con qué cuerpo nosotros vamos a resucitar los hijos de Dios, qué es lo que Dios va a hacer en el momento, en la transición de nuestra muerte, cuando nosotros vayamos a resucitar, cuando sea el rapto. Si usted tiene preguntas como esta, ¿con qué cuerpo va a resucitar? ¿Cómo va a ser todo esto? Quédese conmigo hasta el final de este mensaje, que la palabra de Dios le va a estar respondiendo cada una de sus preguntas. Hoy voy a ministrar este mensaje de parte de Dios que va a ser de mucha bendición. Y tengo varios textos bíblicos para enseñar un poco, porque este mensaje, hermano, que yo les voy a ministrar el día de hoy es muy profundo y hay muchos textos bíblicos acerca del tema de la resurrección, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Está llena la Escritura hablando de este tema, que es muy profundo y que es muy poderoso y que es de buenas nuevas, buenas noticias para cada uno de nosotros los que perseveramos en el camino del Señor. Entonces, a la altura del capítulo 12, verso 26 del libro de Marcos, se encuentra el Señor debatiendo con los intérpretes, con los fariseos de aquel entonces, este tema acerca de la resurrección, porque ellos estaban inquietos, déjenme le cuento, con este tema de la resurrección, porque habían ciertos bandos que decían que había resurrección y otros que no creían en la resurrección, y le hacían preguntas a Jesucristo, como el tema de una mujer que había tenido 7 esposos, que 7 maridos la habían tomado. En el día de la resurrección, ¿quién va a ser el marido? Y cosas así le hacían preguntas al Mesías. Pero Jesucristo los lleva de un solo, de acuerdo a este pasaje bíblico, al Antiguo Testamento, y les da un verso que está escrito en la ley, que es fantástico, que es poderoso y que es el que yo les acabo de leer, y dice así: en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios habló diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Acaso era que simple y sencillamente Jehová en el Antiguo Testamento se quería hacer como una autopresentación con Moisés para que Moisés supiera con quién estaba hablando? Sin embargo, aunque esto le sirvió a Moisés para orientarse y conocer de que era Jehová que estaba detrás de ese fuego que ardía, este versículo viene a ser un versículo escatológico, un versículo profundo, un versículo profético para el final de los últimos días, porque según Jesucristo habla de este pasaje en el Nuevo Testamento, Dios está hablando de que Abraham, que Isaac y que Jacob habían muerto en él y que ellos estaban vivos delante de él. Que a pesar de que habían pasado decenas de muchos años, estos varones estaban vivos delante de su presencia. Entonces, Dios es Dios de vivos y no es de Dios de muertos, porque cuando el hombre muere sin Cristo va a un lugar de tormento, ya no le pueden adorar, ya no conocen a Dios en ese momento, ya ellos están atormentados por un dolor terrible en el infierno y posteriormente en el lago de fuego. Entonces, ¿de qué sirve de que un hombre se acuerde ahí en ese tormento de Dios? Eso no sirve de nada. Es bueno que ahora que estamos vivos nosotros nos acordemos de Dios y busquemos adorarle tanto que estamos vivos y ponernos a cuenta con Él para que en el postrero día Dios nos dé vida eterna. Entonces, vamos a seguir avanzando. ¿Qué dice más la palabra de Dios con respecto al tema de la resurrección de los muertos? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 12. El apóstol Pablo enseña acerca de este punto de la resurrección y dice de la siguiente manera: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos,
¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Este era un tema que no solo preocupó en los días de Jesucristo, sino que en el tiempo que el apóstol Pablo había fundado y andaba predicando el evangelio por toda Asia y por todos esos lugares alrededor de todo el mundo, y había fundado ya ciertas iglesias, alrededor o dentro de las iglesias todavía había personas que estaban confundidos con el tema de la resurrección de los muertos. Pablo les dice: si nosotros hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo se dice entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esto sería impresionante que en este tiempo nosotros estemos pensando como iglesia de Cristo, como hijos de Dios e hijas de Dios, que no hay resurrección. Nosotros no creemos en la resurrección de los muertos. Entonces, si nosotros creyéramos de que no hay resurrección de muertos, técnicamente estamos diciendo que Jesucristo no resucitó. Pero como Pablo dice en cierto pasaje aquí en esta misma carta, que si Jesucristo no ha resucitado y nosotros hemos predicado que Jesucristo ya resucitó, entonces nuestra fe es vana, dice Pablo, y somos hallados falsos testigos. Entonces todavía estamos en nuestros pecados, en nuestros propios delitos, porque si Jesucristo no resucitó, también nosotros no vamos a resucitar. Pero esto sabemos, dice Pablo, que Cristo ha resucitado. Entonces, este tema de la resurrección debemos nosotros conocerlo como la palma de nuestra mano para saber, qué es lo que nos espera al final de nuestra carrera. Una seguridad de que los muertos resucitan. Hay una garantía, iglesia, de que los muertos resucitan. Eso es algo seguro, eso es algo que la Biblia lo respalda a diestra y a siniestra, de que hay resurrección de los muertos como lo hubo. En el momento que Jesucristo resucitó, también resucitaron todos los que estaban en el seno de Abraham. Los sepulcros, dice el libro de Mateo, se abren y ellos resucitan y van a un lugar mejor, a la presencia más cerca de la presencia de Dios. Y posteriormente esto es lo que le va a acontecer a los que han muerto en Cristo y a los que aún esperamos en Cristo y estamos vivos. Si el rapto acontece y en la misericordia de Dios nosotros estamos bien, firmes, parados delante de Dios, nosotros nos vamos en ese momento. Entonces, dice el libro de Daniel, que fue uno de los libros que habló tan claro acerca de la resurrección. Hay un pasaje tan fantástico que habló el profeta Daniel acerca de la resurrección de los muertos. Daniel no lo pudo haber visto más claro y hablar más claro a la iglesia. Y dice de la siguiente manera este pasaje bíblico. Daniel capítulo 12, verso 2 dice de la siguiente forma: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. Esto fue lo que dijo el profeta Daniel, hablando del tiempo de la resurrección. Los que están durmiendo en el polvo de la tierra despertarán. ¿Cuándo va a ser eso, hermanos? Cuando se suene la trompeta, no trompeta de ángel, dice el Apocalipsis, sino la trompeta de Dios. Entonces los que duermen en el polvo resucitarán, dijo Daniel. Unos para vida eterna y otros para ignominia, o sea, para vergüenza, para desprecio eterno, para confusión de rostro, lo dice otro pasaje bíblico, y para vivir en el tormento por una eternidad. Esta es una garantía de que Dios viene hablando desde el Antiguo Testamento, profetizando acerca de la resurrección de los muertos. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 28 y verso 29, está escrito este pasaje que dice: no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de muerte. No se admiren, decía Jesús a través del libro de Juan, de todas estas cosas, porque viene el día, dijo Jesús, que los muertos van a resucitar, que los que hicieron lo bueno van a resucitar y los que hicieron lo malo van a ser resucitados para ver un juicio, dice aquí el Señor Jesucristo. Este tema de la resurrección no le gusta escucharlo a ciertas personas allá afuera del mundo que están apartados del camino de Dios por la razón de que ellos ya han enseñado y ellos tienen sus propias teorías, manejan sus propias enseñanzas y se han doctrinado según el mundo, porque ellos dicen de que en esta vida se paga todo pecado que nosotros hicimos, todo mal que hemos hecho en este mundo, aquí en este mundo lo vamos a pagar y que de este mundo no nos vamos a ir sin pagar. Yo le voy a decir, hermano, lo que usted dice como verdad, eso es una media verdad. Aquí va a pagar ciertas cosas malas que usted hizo.
pero el verdadero pago le espera del otro lado de la eternidad. Porque esto de vivir en este mundo, comparado con la eternidad, como yo lo he dicho muchas veces y en muchas ocasiones en mis predicaciones, esto de esta vida, comparado con la eternidad, es un sueño nada más. Cuando nosotros despertemos en la eternidad, en la vida eterna, o cuando el hombre despierta separado de Dios en la condenación eterna, se recuerda nada más de que un día estuvo despierto en un mundo que se llamaba vida. Usted va a despertar y va a recordar las cositas que aquí hacía en este mundo, el trabajo que tenía, su familia, su carro que deja aquí por el cual se afana tanto trabajando, su casa por la cual usted agarró dos trabajos y hasta 3 trabajos para pagarla. De todas esas cosas se va a acordar, y cuando despierte en el más allá y se dé cuenta de que perdió todo, de que fue un mal negociante en este mundo, que no buscó su salvación, y que ahora todas esas cosas en las que usted se afana día con día y se levanta tempranito para ir a un trabajo y viene tarde del trabajo, todas estas cosas perecieron y usted también pereció juntamente con ellas. Y esto va a ser lo terrible, y estas cosas son las que aterran a muchos allá afuera, porque cuando hablamos de la resurrección, nadie quiere escuchar del asunto de la resurrección, máximo cuando están apartados del camino de Dios, porque ellos creen que muriendo se acaba todo. Pero es que los van a despertar, dice la palabra. Usted no va a dormir, amigo que me oye. Usted va a caer en un lugar de tormento llamado infierno. Posteriormente lo va a sacar de ahí el Señor en el juicio del gran trono blanco, cuando Dios llame a todo mundo a cuenta y a juzgar a los muertos. Entonces lo van a sacar de ahí, y cuando se le pruebe a usted que es culpable, porque usted va a estar diciendo ahí en el infierno que no sabe que por qué cayó allí, y Dios le pruebe su culpabilidad y su pecado, entonces va a ser arrojado a un lugar más terrible, al lago de fuego por una eternidad, para vivir en lamento y lloro delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces, este tema de la resurrección de los muertos ni siquiera al rey Agripa le gustó. Pablo disertó abiertamente acerca de la resurrección, de la esperanza que abrigaba su corazón con respecto a la resurrección de los muertos, dice la palabra. Pero cuando Festo escuchó, dice que Pablo disertaba y hablaba acerca de los días venideros y la de resurrección de los muertos, le dijo: detente. Ya no lo quisieron escuchar. Un día te vamos a escuchar con respecto a esto, te vamos a hacer volver, pero ahorita ya es suficiente. La gente, cuando escucha hablar de que viene un juicio, que es eterno y que es por alguien que es eterno, que se va a juzgar, llamado Jesucristo, la gente ya no quiere seguir la plática. La gente sale corriendo y salen asustados, pero no a arrepentirse, sino a refugiarse en su pecado. Dios, en su misericordia y en su amor, Él ha establecido un día en el cual va a juzgar a los muertos. Esta no es una noticia oculta. Esta es una noticia que se está sonando por una trompeta, por una bocina, llamada hombres de Dios, mujeres de Dios, que predicamos el evangelio de Cristo para que la gente venga y corra a este evangelio. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 31, dice de la siguiente manera: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Aquí la palabra de Dios dice, número 1, que Dios ha designado un día en el cual va a juzgar a los muertos. Número 2, por medio de un hombre que se llama Jesucristo, dice, el cual o del cual nos ha dado pruebas a nosotros de que este hombre llamado Cristo, resucitó, porque Dios nos ha dado pruebas abundantes de que Jesucristo verdaderamente resucitó de entre los muertos. Ahora, esto que dice aquí la palabra de Dios, que Jesucristo ha resucitado y que Dios el Padre nos ha dado pruebas a nosotros, debemos nosotros escudriñar las Escrituras para ver cuáles son las pruebas acerca de la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tengo como versículos bíblicos ciertas pruebas de que Jesucristo realmente resucitó. Y usted que no conoce la palabra, o que también está un poquito lejos del conocimiento de Dios, o que no está muy informado acerca de estos temas, le voy a explicar acerca de las pruebas que Dios nos ha dado, que son irrefutables para que nosotros creamos en la resurrección, y como iglesia no estemos claudicando en dos pensamientos como claudica el mundo. No esté creyendo usted que en vano está que usted sirva a Dios y después de que le hayan servido usted se va a quedar ahí en la tierra y usted no va a resucitar. Claro que hay resurrección de los muertos. Mire lo que dice la palabra de Dios, porque recordémonos acerca de los pasajes como en Génesis
cómo el hombre vino a ser un alma viviente después de que, antes de que no existiera nada, Dios creó un hombre. Entonces, si Dios lo pudo hacer en el principio, es gran cosa que lo haga al final, que nos dé vida eterna y que lo resucite a nosotros con un cuerpo nuevo. Eso no es cosa maravillosa, eso es cosa fácil para el Dios Todopoderoso, para el Dios que nosotros servimos. Entonces, mire lo que dice aquí con respecto a las pruebas que Dios nos ha dado acerca del testimonio de Jesús, que Jesús resucitó y que se le ha parecido a muchas personas cuando Él resucita. Mire lo que dice la palabra en la primera carta a los Corintios capítulo 13, verso 3 y verso 6, dice de la siguiente manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4 dice, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas, o sea, al apóstol Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Este es el testimonio predicado por un hombre llamado Pablo, que está diciendo acerca de la resurrección de los muertos. Primero dice que se le apareció a Cefas, y también se le apareció a aquellas mujeres cuando acababa de resucitar, a María Magdalena. Ellas lo miraron casi primeramente, y después Cefas, y después estos hombres tuvieron encuentros, ¿verdad?, íntimos con la presencia de Dios, con el Mesías. Todos lo pudieron ver, muchos lo pudieron palpar, comieron y bebieron con él. Entonces, se les apareció a más de 500 personas, y Pablo dice, unos de ellos que lo miraron vivo, resucitado, ya murieron, pero otros todavía están vivos, dice Pablo. Entonces, aquí se da testimonio abiertamente y Dios nos da prueba de que Jesucristo realmente resucitó. Entonces, si Él resucitó, también los que hemos dormido con Él, dice la palabra, resucitaremos con Él. Dios sonará la trompeta. El día de la resurrección de los muertos, Jesucristo va a sonar la trompeta para que todos los que hemos esperado en Él resucitemos en un abrir y cerrar de ojos. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, dice de la siguiente manera: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Mire lo que dice la palabra de Dios abiertamente en este pasaje, iglesia. Que se va a sonar la trompeta, dice el Señor. Ese es el primer paso. Dios va a sonar la trompeta. Y este sonar de trompeta, iglesia, no es un sonar cualquiera. No es un sonar de las trompetas como en el Apocalipsis que la tocaban los ángeles. Esta trompeta del llamado, de la redención de nuestras almas, de nuestros cuerpos, de la resurrección de la iglesia, va a ser sonada por aquel que nos ha prometido vida eterna. Él mismo nos va a llamar a la resurrección. Y esto va a ser hermoso, hermanos, en Cristo, porque esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros vamos a resucitar. Y en esto hay ciertas complejidades y ciertos asuntos de que cómo nosotros vamos a resucitar. Y la iglesia se ha embobado y se ha ensañado en enseñar cosas que no edifican, enseñando primeramente ciertos hermanos en Cristo de la pintura, del pantalón, del corte del cabello, de los aretes, del oro, de los relojes y de todas estas cositas que ellos enseñan, de que esto es pecado y que no debemos usar estas cosas, y critican a los hermanos, a los pastores que tienen gente en su ministerio que usan pantalones. Ahorita les voy a enseñar, hermanos, por qué es una idea tonta el estar predicando y enseñando estas cosas cuando la palabra de Dios nos enseña cómo va a ser la resurrección de los muertos. Si realmente nosotros estudiáramos las Escrituras y las entendiéramos tal como está escrita, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, y Dios nos da esa gracia y esa sabiduría para interpretar estos versículos, nosotros no estuviéramos peleándonos por pantalones ni por faldas, porque al entender estas enseñanzas, ¿cómo va a ser la resurrección? En vano está que nosotros nos estemos afligiendo a nuestros hermanos, y que usted está afligiendo a su congregación como pastor, enseñando boberías, enseñando estupideces que la palabra ni siquiera enseña acerca de esas cosas, sino que son versículos que los han manipulado, que los sacan fuera de contexto para decir que los pantalones, que esto, que lo otro. Esto en nada beneficia ni en nada perjudica a la iglesia. Entonces, vamos a enseñar abiertamente en los pasajes próximos para yo demostrar conforme a la Escritura de que estas enseñanzas son vanas, porque de acuerdo a lo que el Señor nos enseña cómo va a ser la resurrección,
esto que andamos externamente, esta camisa que tengo puesto, lo que yo tengo puesto, esto va a ser desechado. Nada de esto va a entrar a la presencia de Dios, y la palabra de Dios así lo dice abiertamente. Entonces, en vano está que nosotros nos andemos peleando como hermanos en Cristo. Unos que si no se pone falda, entonces usted no se sube al púlpito. Otro que si no se pone corbata, no puede predicar en el púlpito. Otro que si no se viste con camisa manga larga, entonces usted no es verdadero cristiano. Y ahí van con estas enseñanzas torcidas, que es una pena que la iglesia de Cristo haya caído todavía en este anonimato, en esta falta de conocimiento de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor aquí, primera carta a Tesalonicenses capítulo 4 verso 6. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantan primero, dice aquí el apóstol Pablo enseñando en sus cartas. Entonces, la resurrección de los muertos será que todo aquel que ya murió ahora mismo y que está en descanso ahí, que ya fue sepultado y murió en Cristo, cuando se suene la trompeta, porque Jesucristo traerá la trompeta de Dios y Él mismo la va a sonar, dice aquí ese pasaje bíblico. Entonces, esos que están dormiditos, esos que están en la presencia de Dios en el paraíso, y ahora, cuando se suena la trompeta, ellos van a descender nuevamente, van a tomar sus cuerpos en un abrir y cerrar de ojos. No los cuerpos con los que ellos murieron, con los que perecieron. La iglesia no va a resucitar con el cuerpo, usted hermano o hermana, no va a resucitar con ese mismo cuerpo que ahora tiene. Tal vez ese cuerpo le haga falta una extremidad, tal vez ese cuerpo ya esté sordo, tal vez ya esté usted ciego. Pero déjeme le digo, hermano, usted no va a resucitar con ese cuerpo débil que tiene ahora, con ese cuerpo que le hace falta una extremidad. Cuando usted resucite, va a resucitar con un cuerpo completo, bien afinadito, escuchando la voz del Dios Todopoderoso. Un cuerpo cuarta dimensión, un cuerpo que se puede traspasar paredes, que come y que bebe, que no precisa dormir, que no se cansa, que no se fatiga y que no se enferma, que no le da resfriados, ni gripes tampoco, mucho menos. Entonces, esa es la calidad de cuerpo que va a recibir la iglesia, y vamos para eso porque vamos a tocar un pasaje bíblico que habla con respecto a esto. Pero el orden está ya escrito por la palabra de Dios. Primero, los que durmieron en Él resucitan primero, y los que quedemos y estemos vivos predicando, caminando con el Señor, estos resucitarán enseguida, dice la palabra de Dios, y todos nos vamos a juntar en el aire para recibir al Mesías en el aire. Así está escrito por la palabra de Dios, así lo enseña la Biblia. Primera carta a los Corintios capítulo 15, versos 51 al 53, mire lo que dice la palabra de Dios. Es necesario, dice el Señor en este pasaje, sufrir una transición. He aquí, dijo Pablo, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta se sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora mismo nosotros tenemos un cuerpo corruptible, un cuerpo que se corrompe, un cuerpo que ve corrupción. Este cuerpo, iglesia, instantáneamente que cae o que perece, deja de funcionar y se comienza a oler mal y a descomponerse. Se comienza a inflar y luego se llena de gusanos, se corrompe. Esa es la corrupción que habla. Entonces, cuando nosotros resucitemos, dice Pablo, es necesario que esto corruptible se vista, se ponga una camisa, en sentido natural se lo voy a explicar, se ponga un vestido de incorrupción, y esto mortal que perece, que se muere, se vista de inmortalidad, dice el apóstol Pablo aquí. Es necesario que nosotros tomemos un vestido nuevo, un vestido incorruptible, una vida incorruptible, un cuerpo incorruptible y un cuerpo inmortal, dice Pablo aquí. Vamos a sufrir esta transición en un abrir y cerrar de ojos. Pero entonces, el único cuerpo que no miró corrupción fue el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo no ve corrupción, y usted se puede preguntar, pero bueno, el cuerpo de Jesús estuvo 3 días en el sepulcro. ¿Cómo es que si ya después de 3 días los cadáveres comienzan a oler mal y se comienzan a inflar según sea la temperatura? Si está muy caliente el lugar, rapidito el cuerpo entra en descomposición. Entonces,
¿Cómo es que Jesús estuvo 3 días en el sepulcro y su cuerpo no se descompuso? ¿Cómo fue que pasó eso? Bueno, déjeme le explico por qué el cuerpo de Jesucristo no se descompuso ni vio corrupción. Porque estaba escrito en los Salmos que el cuerpo de Jesucristo no iba a haber corrupción. Y no permitirás que tu siervo, dice ese pasaje bíblico, vea la corrupción. Número 2, Jesucristo es la vida. Jesucristo, el Hijo de Dios, carga el imperio de la vida. Entonces, al cargar él el imperio de la vida, la muerte no lo podía tocar. La muerte no pudo tocar el cuerpo de Jesús porque él carga el imperio de la vida. Entonces, la muerte no pudo tocar, no pudo dañar el cuerpo de Jesús. Dios lo mantuvo puro. Usted se recuerda de que José de Arimatea y Nicodemo descendieron para pedir el cadáver de Jesús. Y estos varones dice que embalsamaron el cuerpo de Jesús. Entonces, lejos de oler mal el cuerpo de Jesús cuando él resucitó de entre los muertos, de su tumba, ese cuerpo de Jesús estaba tan quietecito y tan tranquilo ahí en su tumba, tan fresquecito que ese cuerpo olía a perfume. Jesucristo no salió oliendo a muerto cuando salió, ni oliendo a polvo, ni oliendo a tierra. Cuando él resucitó bien perfumado, bien oloroso su cuerpo, porque lo habían preparado con mirra y con aloes, con perfumes aromáticos muy caros, dice la palabra de Dios, y este cuerpo olía muy rico. Entonces, esa es una señal del cuerpo que vamos a resucitar nosotros en el día postrero. Nuestro cuerpo va a oler a perfume celestial, a perfume de Cristo, a perfume del Espíritu Santo, a perfume del Dios Todopoderoso. No vamos a resucitar así como nos morimos oliendo mal. Vamos a resucitar bien perfumados para la presencia de Dios, para ministrar a Dios continuamente. Esto es lo que va a pasar, hermano. Sembramos este cuerpo natural, corruptible, este cuerpo que perece, lo sembramos en el sepulcro y de ahí, de adentro de este cuerpo, dice la palabra, vamos a recibir un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal que no puede ver la muerte. Entonces, una de las preguntas que existe hoy en este tiempo en la iglesia, ¿cómo resucitarán los muertos? Mira lo que dice la palabra de Dios para ir terminando esta enseñanza. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el verso 35, dice de la siguiente manera: tal vez alguien pregunte, ¿y cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? No preguntes tonterías. Lo que tú siembras no cobra vida si antes no muere. Mire, me voy a detener un poquito para explicarle este asuntito. Aquí, esta versión dice, no pregunten tonterías. Pero en la Reina Valera dice, necio, lo que se siembra no es lo que se ha de cosechar. Entonces, mire lo que dice aquí. Hay gente que se pregunta, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la gente que el cuerpo lo quemaron, que murieron quemados? Otros que los incineraron allá, que el padre dijo, no, yo quiero que mi cuerpo sea cremado ahí. Lo metieron ahí al crematorio y quemaron su cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente el día de que ellos tengan que tomar su cuerpo para resucitar? O la gente que se lo comieron los peces en el océano. ¿Qué va a pasar con esa gente si todos comieron un pedacito de ese cuerpo? El cuerpo se desparció por todo el océano. ¿Qué va a pasar con esos cuerpos? O vayámonos a un pasaje bíblico. ¿Qué va a pasar con el cuerpo de Is-Boset, que le cortaron la cabeza y que terminó en el sepulcro de Abner? Porque la cabeza de Is-Boset, hijo del rey Saúl, la metieron ahí en el sepulcro de Abner. Y así pasaron muchas cosas en el Antiguo Testamento, que los cuerpos, una parte está aquí, la otra está allá. ¿Cómo va a ser el Señor para recopilar todos esos cuerpos y darnos un cuerpo nuevo? Estas son ciertas preguntitas. Pero cuando nosotros nos preguntamos estas cosas es porque desconocemos las Escrituras. Entonces este pasaje bíblico dice, porque a Pablo le hacían seguramente estas preguntas. Entonces Pablo dice, necio, lo que se siembra no es lo que se ha de cosechar. O como dice esta versión aquí, no pregunten tonterías, dice esta versión. Lo que tú siembras no cobra vida si antes no muere. Entonces, la clave está, iglesia, en que el cuerpo vea la muerte, sin importar si después lo queman o se lo comen los tiburones. Una vez que el cuerpo ya miró la muerte, pero este cuerpo tenía vida eterna dentro de él, porque ya estaba Jesucristo morando dentro de él. Instantáneamente que el hombre muere, se le es acreditado, se le es asignado un nuevo cuerpo en la presencia de nuestro Dios. Es por eso que después de que la persona murió salva, no importa si el cuerpo lo queman, no importa si lo comen los tiburones, si lo comen los pájaros allá que no le dieron sepultura, instantáneamente de que él pereció, basta que él muriera para que su nuevo cuerpo sea acreditado. Por eso Pablo dice aquí,
Lo que se siembra no cobra vida si antes no muere. No está hablando de un proceso después de la muerte. Está diciendo, si antes no muere, no va a cobrar vida. Instantáneamente que el hombre muere, su nuevo cuerpo ya está preparado para que cuando usted suene la trompeta, usted tome ese nuevo cuerpo y resucite. Porque estos cuerpos no lo va a dar el hombre, no la da la tierra, no lo da la naturaleza. Este cuerpo es creado exclusivamente por el Dios Todopoderoso para dárnoslo a nosotros como recompensa y pago por nosotros haberle servido en este mundo. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, ese cuerpo va a ser transfigurado. Entonces, usted se recuerda un pasaje bíblico cuando Jesucristo subió al monte y se transfiguró delante de Pedro y delante de Juan y delante de Jacobo. La palabra de Dios dice que él subió y una densa nube lo cubrió e instantáneamente se había transfigurado. Entonces, es poca cosa que Dios se haya transfigurado delante de estos apóstoles o discípulos y que a nosotros cuando moramos Dios nos transfigure en un abrir y cerrar de ojos, así como se transfiguró Él, y nos dé un nuevo cuerpo y una nueva vestimenta. Eso no es cosa maravillosa, es cosa maravillosa cuando nosotros no creemos y no entendemos las Escrituras, pero cuando conocemos al Dios que servimos, esto es poca cosa, hermano. Que Dios nos dé un nuevo cuerpo, de adentro de este cuerpo Él saque otro nuevo cuerpo. Esto no es nada para el Señor, estas son pequeñeces para nuestro Dios. Entonces, dice aquí, no preguntes tontería. Lo que se siembra no cobra vida si antes no mueren. Y lo que se siembra no es lo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de algún otro grano. Pero Dios que da el cuerpo que quiso darle a cada semilla, da su propio cuerpo. Entonces dice Pablo, no es con este cuerpo que nosotros vamos a resucitar. Pablo dice, este cuerpo se siembra abajo como un grano de trigo abajo en la tierra y de adentro de él nacerá un cuerpo desnudo, un cuerpo limpio. Entonces ese cuerpo nace desnudo, pero en un abrir y cerrar de ojos Dios nos va a dar túnicas blancas, dice la palabra de Dios. Porque los que murieron sin salvación, sin vida eterna, esos estarán desnudos en el infierno. Y cuando sean sacados del infierno para ser juzgados delante del trono de Dios, esos van a venir desnudos a ser juzgados. Para ellos no hubo vestido. Es por eso que un cierto pasaje bíblico escrito en las cartas de Pablo, lo dice la palabra de Dios, que procuremos en el día de nuestra muerte, o en el día del juicio, en el día de la resurrección de los muertos, ser hallados vestidos, dice la palabra, y no desnudos. Porque los únicos que van a recibir vestimenta el día de la resurrección de los muertos es aquellos que murieron en Cristo Jesús. Pero los que no murieron salvos, esta gente no va a recibir vestido. Cuando lo saquen de ahí del infierno, entonces acuérdese que el vestido que usted llevaba de este mundo se pudrió ahí en el sepulcro y de adentro de usted salió otro cuerpo nuevo, pero ese cuerpo es para la desgracia, ese cuerpo es para la destrucción, ese cuerpo es para que mire la muerte eterna. Su alma se está quemando continuamente abajo en el infierno y su cuerpo técnicamente, o su apariencia que usted tiene, está desnuda, no está cubierta, porque para que ese cuerpo, esas almas que están allá siendo atormentadas en el infierno estuvieran cubiertas, precisaron haberse arrepentido y Jesucristo haberles dado una vestimenta y ellos estuvieran en el paraíso de Dios, no estuvieran desnudos siendo atormentados en el infierno. Entonces, usted se podrá preguntar, pero ¿cómo va a estar toda la gente desnuda allá abajo en el infierno? Hermano, ¿usted cree que abajo en el infierno, cuando usted esté siendo atormentado, va a tener usted necesidad de estar codiciando a su prójimo ahí que está desnudo? No, cada uno está ocupado ardiendo en llama de fuego, cada uno está ocupado en su dolor, cada uno está ocupado en su tormento, cada uno está haciendo cuenta de todo lo malo que hizo en este mundo y de tantas oportunidades que tuvo para salvarse. No está viendo ahí si el hermanito tenía buen cuerpo, si el otro no. Ellos están llorando, ahí están crujiendo los dientes, dice la Escritura. Ahí no va a tener tiempo usted de estar chismoseando con su vecino. Ahí está usted sumergido en una cápsula de dolor y de tormento continuamente. Y es por eso que nosotros predicamos esta palabra del Evangelio, para que usted se dé cuenta de que no, la muerte no acaba con todo. Esa es una mentira enseñada por Satanás en este mundo, haciéndole creer a la gente que la muerte acaba con todo, pero es mentira. Hay un juicio eterno para los que no se arrepintieron mientras estaban en sus cuerpos vivos. Entonces, en vano es que peleemos, hermanos, por temas por asuntos de pantalones y estas cosas de la vestimenta. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 42 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción.
se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal y se resucita un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, aquí miramos nosotros la enorme diferencia de este pasaje bíblico. Dice la palabra de Dios que se siembra corrupción. Este cuerpo que se corrompe, que se descompone. Pero de dentro de este cuerpo va a salir un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra. ¿Cuáles son las deshonras? Las deshonras son el cansancio, las enfermedades, las luchas que pasamos en este cuerpo natural, las vergüenzas que este cuerpo nos hace pasar. Y se resucita en gloria, dice la palabra de Dios. Se siembra en debilidad, porque este cuerpo se cansa, este cuerpo es sometido a pecado, este cuerpo se siente tentado, se siente atraído por el pecado. Esas son las debilidades que continuamente rodean este cuerpo. Pero este cuerpo que es así, con esas imperfecciones de debilidad, de continuamente querer hacer lo malo, de continuamente saciarse en el pecado, esto que es débil de este cuerpo se va a sembrar, dice la palabra, y se va a resucitar en poder. Un cuerpo que ya no es débil, un cuerpo que ya no es tentado, un cuerpo que ya no muere, que ya no puede ver la muerte. Y entonces dice la palabra de Dios, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo animal y resucita un cuerpo espiritual. Porque aquí Pablo dice, hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. El cuerpo animal se refería a Adán y el cuerpo espiritual a Jesucristo. Entonces dice también aquí, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu que da vida, espíritu vivificante. Entonces, nosotros ya no vamos a resucitar según el orden del primer Adán, que era el que nos había heredado un cuerpo, ¿verdad? Por medio de este Adán Dios nos dio este cuerpo. Entonces, ya no vamos a resucitar según la imagen de Adán, que vino a ser alma viviente, sino según la imagen de Cristo, que es espíritu vivificante, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros resucitemos, ya no vamos a resucitar como almas vivientes delante de la presencia de Dios, sino como espíritus vivificantes, como resucitó Jesucristo. Ya termino esta palabra, hermanos, con este pasaje que dice acerca de los cuerpos glorificados. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, el verso 49 dice: y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora tenemos la imagen del terrenal, que es Adán. Pero cuando nosotros muramos y resucitemos, al sonar la trompeta, entonces vamos a traer no la imagen del hombre terrenal, dice la palabra, sino del hombre celestial, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y bendita sea su palabra y bendito sea el Dios Todopoderoso. Esta es la palabra que quería predicarles, hermanos en Cristo. Si la gracia de Dios está conmigo en los postreros días que vendrán, espero verles aquí a través de este medio para anunciarles nuevamente un mensaje del Evangelio de Jesucristo. Este es su servidor, Lester López, desde Dallas, Texas, predicando el Evangelio para todas las naciones de toda la tierra. Si usted todavía no se ha suscrito a mi canal, hermano o amigo que me ha visto a través de este video, suscríbase a mi canal, déjenos ahí su apoyo suscribiéndose y déjenos ahí su comentario, que atentamente y amablemente este es su servidor que predica el Evangelio de la Gracia le va a contestar. En el nombre de Jesús se les bendice y se les ama. La paz de Dios sea sobre todos ustedes, pastores, ministros, hermanos en Cristo alrededor de todo el mundo entero. Nos veremos el próximo fin de semana, si Dios así lo permite. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Amén y amén.